Sí, vimos que era muy necesario entender en qué se gastan los fondos que están destinados al municipio, tanto de dónde vienen los ingresos como hacia dónde se aplican esos fondos, y hicimos una comparativa de los últimos 3 años de gestión para entender cómo es que se está votando esa distribución de fondos. ¿Y qué encontraron? Encontramos primero y principal una parte que es a nuestro gusto una falla fuerte de funcionamiento del Consejo Deliberante, es que ningún presupuesto tiene correcciones respecto a lo que manda el Ejecutivo, lo cual habla de la forma de votar los presupuestos. El presupuesto baja el Ejecutivo y simplemente se aprueba a mano alzada. Algo que estuvimos hablando mucho con los concejales es el tema de que muchas veces el presupuesto no viene completo, sino viene el resumen. Y digo, yo he estado en un análisis de presupuesto de años anteriores y el presupuesto tiene muchos ítems que hay que ver en dónde se gastan los fondos. Uno dice, bueno, en tal secretaría va tantos fondos, pero la pregunta es, ¿qué se gasta puntualmente? Y bueno, no solamente no está en la versión completa publicada, sino que encima todo lo que se vota sin ninguna corrección, lo cual, comparando con presupuestos de otros distritos, eso no pasa. Siempre alguna corrección del presupuesto hay. Estamos hablando de un presupuesto, si la memoria no me falla, de 4.500 millones de pesos aproximadamente. Sí, y es algo que es sorprendente que todavía se siga hablando de los pocos fondos que le mandan al distrito, porque el presupuesto ha crecido 64% interanual, lo cual quiere decir que ha crecido por encima de lo que ha sido la inflación. O sea, hay distritos que tienen el mismo presupuesto del año pasado, lo cual se les nota el ajuste que tuvieron interanual, y Moreno pasando de 2.000 y pico millones a 4.000 millones, digo, con un aumento fuertísimo, se habla de ajuste. O sea, los fondos están, la pregunta es dónde se están gastando. Digo, otros distritos con menores presupuestos están haciendo más obras propias. De los ingresos, ¿dónde se aplica la mayor cantidad de dinero? Sí, hay una parte que es sorprendente, que es que el actual presupuesto prevé una caída muy fuerte de lo que es la dedicación del presupuesto al salario, ¿sí? Lo cual habla que muchas de las cosas que uno analiza en el número frío del presupuesto se replican en la realidad. Digo, si antes el presupuesto tenía un muy alto alcance de salarios y lo que hace el presupuesto actual es reducir la plata que va a salarios, es un poco como se explica por qué. Por ejemplo, al momento de hablar de paritarias, el intendente les pateó la paritaria hasta enero, que es donde cobran el último aumento. Entonces, hubo cambios sorprendentes, digo. Una secretaría que no existía hace 3 años, como era de inspecciones, en el año 2018 se le asignaron 70 millones y en el año 2019 se le asignaron 130 millones, mientras que una cartera como es la de educación se le redujo el presupuesto, siendo que el año pasado tuvimos la tragedia donde murieron tanto Rubén como Sandra. De 40 millones que tenía el año pasado, este año tienen 20. Entonces, la verdad que no entendemos en qué es que se aplican los fondos. En un año donde la tragedia al sistema educativo ha pegado muy fuerte, ¿cómo se le reducen a la mitad los fondos? ¿Qué porcentaje del presupuesto se llevan los sueldos? ¿Qué porcentaje se lleva la recolección de residuos? Sí, es interesante porque la recolección de residuos en todo lo que se vota el presupuesto no se aclara dónde está. O sea, y eso habla de lo que significa la recolección de residuos para ellos, porque no pueden justificar todo lo que se gasta en ese monto. Según lo que dice el presupuesto, este año se va a gastar más o menos la mitad en sueldos. Pero eso en la realidad después, cuando uno revisa el Tribunal de Cuentas o lo que se presenta a gastos a fin de año, eso sube al 70% de los gastos. Entonces, lo que termina pasando es que muchos fondos afectados, que deberían hacerse en obras, que deberían hacerse en refacciones, fondos afectados de provincia, que quizás eso es el ítem más polémico, pues si la provincia manda un fondo afectado por una obra, que eso se termine gastando en sueldos, es algo que después va a tener que explicar el Ejecutivo Municipal. ¿Por qué es importante hacer este análisis del presupuesto? Principalmente porque uno no puede votar año tras año presupuestos simplemente levantando la mano, sin darse cuenta cómo se modifica periodo a periodo. Digo, que una cartera como educación caiga a la mitad y una cartera de deportes que en el año 2017 existía con 40 millones, en el año 2018 no existió, no tuvo presupuesto, se había metido dentro de educación, y este año se le asignan 60 millones, siendo es un manejo muy discrecional de los fondos. Entonces, si yo hago el análisis año a año, como lo hace cualquier empresa, se fija qué gastó el año anterior y se fija en qué puede gastar este año. Entonces, si uno no lo hace, no lo compara, por eso es que tampoco hay modificaciones, simplemente se levanta la mano y digo, hay carteras que han crecido mucho en su presupuesto y hay otras que, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que es desarrollo productivo, es una cartera que
prácticamente tiene el mismo presupuesto en los últimos 3 años, y eso explica por qué no se le da bola a los parques industriales como debería, o no se da un apoyo al comercio como debería. Digo, después uno quiere recaudar más. Quiere que se paguen más tasas sobre higiene, más tasas de publicidad, como es el gran ítem de este año, y realmente a esa cartera no se le asigna prácticamente fondos para salarios.